Advertencia. Esta lista contiene descripciones e imágenes de experimentación humana que pueden ofender a algunos. La experimentación humana y la ética de la investigación evolucionaron con el tiempo. En ocasiones, los sujetos de experimentación humana han sido prisioneros, esclavos o incluso miembros de la familia. En algunos casos notables, los médicos han realizado experimentos en sí mismos cuando no estaban dispuestos a arriesgar la vida de otros. Esto se conoce como autoexperimentación. Esta es una lista de los 10 experimentos más malvados y poco éticos realizados en humanos. Número 10. Experimento de la prisión de Stanford. El experimento de la prisión de Stanford fue un estudio psicológico de las respuestas humanas al cautiverio y sus efectos conductuales, tanto en las autoridades como en los reclusos de la prisión. El experimento fue realizado en 1971 por un equipo de investigadores dirigido por el psicólogo Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford. Los voluntarios universitarios desempeñaron el papel de guardias y prisioneros que vivían en una prisión simulada en el sótano del edificio de psicología de Stanford. Los presos y los guardias se adaptaron rápidamente a sus roles, sobrepasando los límites de lo que se había predicho y conduciendo a situaciones peligrosas psicológicamente dañinas. Se consideró que 1/3 de los guardias habían exhibido tendencias sádicas genuinas, mientras que muchos prisioneros estaban traumatizados emocionalmente y 2 tuvieron que ser retirados del experimento antes de tiempo. Finalmente, Zimbardo, alarmado por el comportamiento antisocial cada vez más abusivo de sus sujetos, terminó todo el experimento antes de tiempo. Número 9. El estudio del monstruo. The Monster Study fue un experimento de tartamudeo en 22 niños huérfanos en Davenport, Iowa, en 1939, realizado por Wendell Johnson en la Universidad de Iowa. Johnson eligió a una de sus estudiantes de posgrado, Mary Tudor, para realizar el experimento y supervisó su investigación. Después de colocar a los niños en grupos de control y experimentales, Tudor dio logopedia positiva a la mitad de los niños, elogiando la fluidez de su habla, y logopedia negativa a la otra mitad, menospreciando a los niños por cada imperfección del habla y diciéndoles que eran tartamudos. Muchos de los niños huérfanos de habla normal que recibieron terapia negativa en el experimento sufrieron efectos psicológicos negativos y algunos tuvieron problemas del habla durante el curso de su vida. Apodado el estudio de los monstruos por algunos de Johnson de la Segunda Guerra Mundial, la Universidad de Iowa se disculpó públicamente por el Monster Study en 2001. Número 8. Proyecto 4.1. El Proyecto 4.1 fue la designación de un estudio médico realizado por los Estados Unidos de los residentes de las Islas Marshall, expuestos a la lluvia radiactiva de la prueba nuclear Castle Bravo del 1 de marzo de 1974 en el atolón Bikini, que tuvo un rendimiento inesperadamente grande. Durante la primera década después de la prueba, los efectos fueron ambiguos y estadísticamente difíciles de correlacionar con la exposición a la radiación. Los abortos espontáneos y los mortinatos entre las mujeres de Rochlab expuestas se duplicaron en los primeros 5 años después del accidente, pero luego volvieron a la normalidad. Algunas dificultades de desarrollo y deterioro del crecimiento aparecieron en los niños, pero no en un patrón claro. Sin embargo, en las décadas que siguieron, los efectos fueron innegables. Los niños comenzaron a sufrir de forma desproporcionada de cáncer de tiroides debido a la exposición a los yodos radiactivos. Como escribió el Comité del Departamento de Energía sobre los experimentos de radiación humana, parece haber sido evidente casi de inmediato para la AEC y la Fuerza de Tarea Conjunta que ejecuta la serie Castle que la investigación sobre los efectos de la radiación podría realizarse junto con el tratamiento médico de las poblaciones expuestas. El informe del DOE también concluyó que el doble propósito de lo que ahora es un programa médico ha llevado a considerar que estaban siendo utilizados como conejillos de indias en un experimento de radiación. Número 7. Proyecto MK Ultra. El proyecto MK Ultra
fue el nombre en clave de un programa de investigación de control mental de la CIA, dirigido por la Oficina de Inteligencia Científica, que comenzó a principios de la década de 1950 y continuó al menos hasta finales de la década de 1960. Hay mucha evidencia publicada de que el proyecto involucró el uso repetido de muchos tipos de drogas, así como otras metodologías para manipular estados mentales individuales y alterar la función cerebral. Los experimentos incluyeron la administración de LSD a empleados de la CIA, personal militar, médicos, otros agentes del gobierno, prostitutas, pacientes con enfermedades mentales y miembros del público en general para estudiar sus reacciones. El LSD y otras drogas generalmente se administraban sin el conocimiento y el consentimiento informado del sujeto, una violación del Código de Nuremberg que Estados Unidos acordó seguir después de la Segunda Guerra Mundial. Los esfuerzos por reclutar sujetos a menudo eran ilegales, incluso descontando el hecho de que se administraban drogas, aunque el uso real de LSD, por ejemplo, fue legal en los Estados Unidos hasta el 6 de octubre de 1966. En la operación Midnight Climax, la CIA instaló varios burdeles para obtener una selección de hombres que estarían demasiado avergonzados para hablar sobre los hechos. Los hombres fueron dosificados con LSD y los burdeles fueron equipados con espejos unidireccionales y las sesiones fueron filmadas para su posterior visualización y estudio. En 1973, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó la destrucción de todos los archivos MKUltra. De acuerdo con esta orden, la mayoría de los documentos de la CIA relacionados con el proyecto fueron destruidos, lo que hizo prácticamente imposible una investigación completa de MKUltra. Número 6. El proyecto de aversión. El ejército del apartheid de Sudáfrica obligó a los soldados blancos, lesbianas y homosexuales a someterse a operaciones de cambio de sexo en las décadas de 1970 y 1980 y sometió a muchos a castración química, descargas eléctricas y otros experimentos médicos poco éticos. Aunque no se conoce el número exacto, los excirujanos del ejército del apartheid estiman que entre 1971 y 1989 se realizaron hasta 900 operaciones forzadas de reasignación sexual en hospitales militares como parte de un programa ultrasecreto para erradicar la homosexualidad del mundo. Los psiquiatras del ejército, ayudados por capellanes, desenterraron agresivamente a presuntos homosexuales de las Fuerzas Armadas y los enviaron discretamente a unidades psiquiátricas militares, principalmente a la Sala 22 del Hospital Militar 1, en Bortrekehodge, cerca de Pretoria. Aquellos que no podían ser curados con drogas, terapia de choque de aversión, tratamiento hormonal y otros medios psiquiátricos radicales eran castrados químicamente o sometidos a operaciones de cambio de sexo. Aunque hasta ahora se han documentado varios casos de soldados, lesbianas, abusados, incluida una operación fallida de cambio de sexo, la mayoría de las víctimas parecen haber sido hombres blancos, jóvenes, de 16 a 24 años reclutados en el ejército del apartheid. El doctor Aubrey Levin, director del estudio, es ahora profesor clínico en el Departamento de Psiquiatría, División Forense, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Calgary. También tiene práctica privada como miembro acreditado del Colegio de Médicos y Cirujanos de Alberta. Número 5. Experimentación de Corea del Norte. Ha habido muchos informes de experimentación humana de Corea del Norte. Estos informes muestran abusos de los derechos humanos similares a los de la experimentación humana nazi y japonesa en la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Corea del Norte niega estas acusaciones de abusos contra los derechos humanos y afirma que todos los presos en Corea del Norte reciben un trato humano. Una exprisionera de Corea del Norte cuenta cómo se seleccionaron 50 prisioneras sanas y se les dieron hojas de col envenenada, que todas las mujeres tuvieron que comer a pesar de los gritos de angustia de las que ya habían comido. Los 50 estaban muertos después de 20 minutos de vómitos con sangre y sangrado anal. Negarse a comer habría significado represalias contra ellos y sus familias. Kwon Hyok,
ex jefe de seguridad de la prisión en el campo 22, describió laboratorios equipados respectivamente para experimentos con gas venenoso, gas de asfixia y sangre, en los que 3 o 4 personas, normalmente una familia, son los sujetos experimentales. Después de someterse a controles médicos, las cámaras se sellan y se inyecta veneno a través de un tubo, mientras los científicos observan desde arriba a través de un vidrio. Kwon Hyuk afirma haber visto morir a una familia de 2 padres, un hijo, una hija, a causa de un gas asfixiante. Y los padres intentaban salvar a los niños mediante la reanimación boca a boca mientras tenían fuerzas. Número 4. Laboratorio de veneno de los soviéticos. El laboratorio de veneno de los servicios secretos soviéticos, también conocido como Laboratorio 1, Laboratorio 12 y la Cámara, eran una instalación encubierta de investigación y desarrollo de venenos de las agencias de la policía secreta soviética. Los soviéticos probaron una serie de venenos mortales en prisioneros del Gulag, enemigos del pueblo, incluidos gas mostaza, ricina, digitoxina y muchos otros. El objetivo de los experimentos era encontrar una sustancia química insípida e inodora que no pudiera detectarse post-mortem. Los venenos candidatos se administraron a las víctimas con una comida o bebida como medicamentos. Finalmente, se desarrolló una preparación con las propiedades deseadas denominada C2. Según testimonios de testigos, la víctima cambió físicamente, se hizo más pequeña, se debilitó rápidamente, se calmó y cayó y murió a los 15 minutos. Mairanovsky llevó al laboratorio a personas variadas, condiciones físicas y edades para tener un cuadro más completo de la acción de cada veneno. Además de la experimentación humana, Mairanovsky ejecutó personalmente a personas con venenos bajo la supervisión de Pavel Sudopatlov. Número 3. El estudio de sífilis de Tuskegee. El estudio de Tuskegee sobre la sífilis no tratada en el hombre negro fue un estudio clínico realizado entre 1932 y 1972 en Tuskegee, Alabama, en el que a 399 más 201 del grupo de control sin sífilis, pobres y en su mayoría analfabetos, a parceros afroamericanos se les negó el tratamiento para la sífilis. Este estudio se hizo notorio porque se llevó a cabo sin el debido cuidado con los sujetos y provocó cambios importantes en la forma en que se protege a los pacientes en los estudios clínicos. Las personas inscritas en el estudio de sífilis de Tuskegee no dieron su consentimiento informado y no fueron informados de su diagnóstico. En cambio, se les dijo que tenían mala sangre y que podían recibir tratamiento médico gratuito, transporte a la clínica, comidas y seguro de entierro en caso de muerte a cambio de participar. En 1932, cuando comenzó el estudio, los tratamientos estándar para la sífilis eran tóxicos, peligrosos y de eficacia cuestionable. Parte del objetivo original del estudio era determinar si los pacientes estaban mejor sin ser tratados con estos remedios tóxicos. Para muchos participantes el tratamiento fue negado intencionalmente. Al final del estudio, solo 74 de los sujetos de prueba seguían vivos. 28 de los hombres habían muerto discretamente de sífilis. 100 habían muerto por complicaciones relacionadas, 40 de sus esposas habían sido infectadas y 19 de sus hijos habían nacido con sífilis congénita. Número 2. Unidad 731. La Unidad 731 fue una unidad encubierta de investigación y desarrollo de guerra química y biológica del ejército imperial japonés que llevó a cabo experimentos humanos letales durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa de 1937 a 1945 y la Segunda Guerra Mundial. Fue responsable de algunos de los crímenes de guerra más notorios cometidos por el personal japonés. Algunas de las numerosas atrocidades cometidas por el comandante Shiro Ishii y otros bajo su mando en la Unidad 731 incluyen vivisección de personas vivas, incluidas mujeres embarazadas que fueron embarazadas por los médicos, amputación de extremidades de los prisioneros y reinserción en otras partes de su cuerpo. A algunos presos se les congelaron y descongelaron partes del cuerpo para estudiar la gangrena no tratada resultante. Los humanos también fueron utilizados como casos de prueba vivientes para granadas y lanzallamas.
A los prisioneros se les inyectaron cepas de enfermedades disfrazadas de vacunas para estudiar sus efectos. Para estudiar los efectos de las enfermedades venéreas no tratadas, los presos masculinos y femeninos fueron infectados deliberadamente con sífilis y gonorrea a través de una violación y luego fueron estudiados. Después de que las autoridades de ocupación estadounidenses le concedieron inmunidad al final de la guerra, Ishii nunca pasó tiempo en la cárcel por sus crímenes y murió a la edad de 67 años de cáncer de garganta. Número 1. Experimentos nazis. La experimentación humana nazi fue la experimentación médica en un gran número de personas por parte del régimen nazi alemán en sus campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. En Auschwitz, bajo la dirección del Dr. Eduard Wirtz, se sometió a reclusos seleccionados a varios experimentos que supuestamente estaban diseñados para ayudar al personal militar alemán en situaciones de combate, ayudar en la recuperación del personal militar que había resultado herido y promover la lucha racial. Ideología respaldada por el Tercer Reich. Se crearon experimentos con niños gemelos en campos de concentración para mostrar las similitudes y diferencias en la genética y en la eugenesia de los gemelos, así como para ver si el cuerpo humano puede manipularse de forma no natural. El líder central de los experimentos fue el Dr. Joseph Mengele, quien realizó experimentos en más de 1.500 pares de gemelos encarcelados, de los cuales menos de 200 individuos sobrevivieron a los estudios. El Dr. Mengele organizó la prueba de genética en gemelos. Los gemelos fueron ordenados por edad y sexo y se mantuvieron en barracones entre las pruebas que iban desde la inyección de diferentes productos químicos en los ojos de los gemelos para ver si cambiaría sus colores hasta literalmente coser a los gemelos con la esperanza de crear siameses. En 1942, la Luftwaffe realizó experimentos para aprender a tratar la hipotermia. Un estudio obligó a los sujetos a soportar un tanque de agua helada durante hasta 3 horas. Otro estudio colocó a prisioneros desnudos al aire libre durante varias horas con temperaturas bajo cero. Los experimentadores evaluaron diferentes formas de recalentar a los sobrevivientes. Aproximadamente desde julio de 1942 hasta aproximadamente septiembre de 1943 se llevaron a cabo en Ravensbrück experimentos para investigar la eficacia de la sulfonamida, un agente antimicrobiano sintético. Las heridas infligidas a los sujetos estaban infectadas con bacterias como Streptococcus, gangrena gaseosa y tétanos. La circulación de la sangre se interrumpió, atando los vasos sanguíneos en ambos extremos de la herida para crear una condición similar a la de una herida en el campo de batalla. La infección se agravó al introducir virutas de madera y vidrio molido en las heridas. La infección se trató con sulfonamida y otros fármacos para determinar su eficacia. Y es así como en este video hemos visto cómo a lo largo de los años han existido distintas experimentaciones que han sido totalmente fuera de ética y totalmente fuera de empatía con estos prisioneros desafortunados. ¿Y tú qué piensas?